Bienvenido Sebastián Piovani, director comercial y socio de Praga, especialistas en soluciones de climatización. Hola Desiree, buen día, ¿cómo estás? Contame un poco más qué hacen en Praga. Bueno, Praga es una empresa que tiene más de 20 años en el mercado y básicamente trabaja en dos focos fundamentales que siempre están pensados en la solución para el cliente, pero tiene un área de climatización o termomecánica y tiene un área de electrodomésticos. Pero siempre todo eso es buscando la solución integral hacia el cliente. Ahora, en lo que tiene que ver con todo lo que es climatización, que vos le diste un término más técnico igual, pero digo, ¿qué es lo que está buscando hoy el usuario? El usuario hoy, tenés que pensar, tenemos que saber que Praga atiende distintos segmentos, ¿sí? Desde un usuario que pueda tener su casa que quiere hacer y su casa puede ser una casa de 100 metros a una casa de 1500 metros, porque tenemos especialidad en grandes casas. Puedes tener usuarios de oficinas, puedes tener usuarios de comercios, puedes tener usuarios de desarrollos, de real estate. Entonces, el usuario es bastante variado, pero sí lo que se ve en la tendencia del mercado es que el usuario está cada vez más profesionalizado, cada vez más sabe lo que quiere. Y no es solo un análisis de inversión, si es caro o es barato, el usuario quiere que vos lo ayudes en todo el proceso de, vos dijiste, termomecánica, vamos a focalizar en eso y dejamos los electrodomésticos de lado un rato, que lo ayudes en todo, a entender qué tiene que hacer, qué más le conviene, cómo es más eficiente, cómo su inversión tiene el mejor beneficio. Entonces hay muchísimo ya más de trabajo, de asesoramiento y de trabajo en conjunto con el cliente en entender qué proyecto quiere y cómo con las distintas soluciones podemos ir cumpliendo las distintas etapas. Y un poco como decías vos, es verdad que el usuario es más exigente también por eso, ¿no? Y ya no está buscando solamente eficiencia, sino comodidad. ¿Y esto por qué? Porque tiene un impacto en algún otro plano, quizás de su productividad, de su vida. Y claro, pasó a ser la climatización, pasó a ser un análisis de que es una inversión, es un gasto que lo tengo que hacer, es todo un desarrollo que es a mediano o largo plazo. Entonces, vos haces un edificio, como algunos de los que hemos hecho, y ahí vos tenés que entender qué consumo va a tener, cómo va a ser usado, qué tipo de funcionalidad se le va a dar a cada espacio, dónde el usuario va a tener más injerencia, cómo va a usar el espacio. Entonces, todo eso hace que tengas que trabajar mucho con ellos porque no solo es la inversión, es la eficiencia energética, es el ahorro, es la huella de carbono. Digamos que hay cada vez más cosas adentro no es solo con un aire acondicionado. Tal cual, es más parte como de un proyecto integral donde ustedes son asesores especializados. ¿Podrás darme algún caso de éxito como para entender en concreto cómo se puede dar todas estas variables, ¿no? Sí, mira, te puedo decir 3 casos, 2 que terminamos, que son unos en Puerto Madero y otros en Libertador. Hicimos el edificio de Corporación América, que se llama Vilo, que está sobre Libertador en la parte de Provincia en Olivos. Es un edificio todo vidriado y eso fue todo un trabajo porque ahí empezás a entender al usuario y se junta mucho en lo que el usuario quiere, la parte de confort, ¿sí? La parte de eficiencia, pero juega mucho la parte estética. Bien. Cada vez más juega en el usuario la parte estética. Ese es un edificio que presentó muchos desafíos porque son techos muy altos, con terminaciones en madera, con difusores lineales, no quiero entrar en tanto detalle, pero la parte donde hace la inyección el aire, muy largos, a mucha altura, donde teníamos que lograr que barriera sobre los vidrios para mejorar el confort del ambiente. Entonces, ese es un lindo edificio para mostrar, porque es uno de los tipos, que es oficinas. El otro que te digo que terminamos son 2 torres en Puerto Madero que se llaman Torres Link, que son de vivienda. Pusimos BRB, pusimos multi-split, pusimos equipos 1 a 1. Entonces, ahí es donde vos vas viendo para cada lugar cuál es la solución más adecuada. Y ahora estamos con un proyecto también con el eje muy lindo en Puerto Madero, que es Pininfarina Única, que es una torre de 37 pisos, que está ya en su último año de culminación. Bien, ¿y cuál es el diferencial que aporta ahí LG, ¿no? Porque han trabajado juntos, entonces me imagino que en esta alianza, en este trabajo en conjunto, identificaste... Estamos trabajando hace muchísimo tiempo juntos, trabajar como en un partner. La verdad que estos proyectos, si no trabajas con un partner que tenga, además de la tecnología, un servicio postventa, un trabajo de equipo en ingeniería, una visión conjunta de qué necesita el usuario y cómo atenderlo y cómo estar siempre buscando satisfacer el proyecto, se hace muy difícil. Yo creo que obviamente la tecnología es un más, pero tenés que tener otra cosa que es la parcería de poder laburar juntos, bien, fluidos, yendo y viniendo, que lo hemos logrado muy bien junto a LG. ¿Cuál es el rol de las automatizaciones en estas soluciones? Bueno, es un poco lo que hablábamos antes. El usuario está cada vez más exigente y quiere cada vez más jugar, si vos querés, con todos estos chiches que tiene, ¿sí? Entonces,
Claramente los proyectos que te nombré, estos edificios, manejan automatización, pero ya manejan automatización a nivel central. Son edificios que ya tienen una persona encargada o de mantenimiento o como lo llame el edificio, que se encarga de prender los sistemas, de apagar los sistemas. Y todo eso se hace ya hace bastante tiempo en forma automática para los sistemas centrales. Lo que está pasando, sistemas centrales, BRB, lo que está pasando es que cada vez obras más pequeñas, el usuario ya quiere salir de su oficina y prender el aire acondicionado para que empiece a enfriar o a calentar un ratito antes. Entonces, está logrando la tecnología ayudar al usuario a tener cada vez mejor confort, ¿sí? Hay bastante trabajo con lo que es domótica, así que esto ayuda al usuario a tener cada vez más confort y, digamos, preocuparse menos y que los equipos trabajen solos. Todos los equipos que son BRB y centrales son inteligentes, ¿sí? Evalúan el parámetro que vos le ponés y prenden y apagan solos. Todos tienen motores inverters, que es un sistema de motores rotativos que hace que una vez que el equipo llegue a su consumo no corte y arranque como eran los compresores anteriores y mantenga siempre un nivel de consumo estándar, lo que hace que baje el consumo y sean más eficientes. Todo eso ya el usuario o lo programa o ya el sistema lo hace por su cuenta. No necesita el usuario ya meterse y hacer tantas cosas manuales. Son varias cuestiones, ¿no? Hablaste de eficiencia, de confort, de estética. ¿Hay algo que se priorice por sobre otro aspecto? Todo por igual dependiendo del proyecto. A ver, si vos vas a hacer un proyecto simple de un departamento de un 2 ambientes, 3 ambientes, en donde pones un multi-split, no hay tanto para hacer en la estética porque es un equipo que son estos, ¿no? De tipo frente, mural se llama, y se pone contra la pared y queda contra la pared, lo puedes poner, digamos, hay formas de ponerlo de altura, digamos, de centrar, pero tenés que respetar mucho la ingeniería de cómo se instala. Cuando ya vas a poner equipos de este tipo de baja silueta o de cassette que tenés ahí, ya sí empieza a jugar cuánto bajás el cielorraso, qué estética le haces, si el cliente quiere ver el aire o no quiere ver el aire, cómo es la reja, cómo es el color. Nosotros trabajamos mucho, y esto es lo que te decía con el cliente, en general, en muchos proyectos importantes, antes de que se empiece a construir, ya está armado el proyecto. Claro. Ya se sabe lo que va a hacer, dónde van los equipos, los tamaños que tienen, las distancias que hay que respetar, cómo se va a conectar, qué tipo de difusor vas a poner, cómo va a quedar la estética. Trabajamos mucho con un render, de entender un poco qué quiere el cliente y qué le gusta estéticamente. Según el tipo de cliente, la estética es muy, muy importante. Siempre tenés que respetar con la estética, que a veces es el desafío, claro, que el equipo funcione correctamente y que cumpla sus funciones. Pero si el equipo pudiera no existir y si el aire no pudiera verse, muchas cosas el cliente sería feliz. Bueno, es interesante lo que decís, esta tendencia nueva en estética, que es que no se vean las cosas, ¿no? Que sea lo más invisible posible. Incluso también en los colores, ¿no? Como buscar que sea todo parte de un mismo ambiente. ¿Cambió mucho, no, esa tendencia? Cambió muchísimo y hay de las obras, digamos, que te decía de casas importantes, de arriba de 1000 metros, el usuario no quiere ver nada. Y eso nos ha llevado a trabajar mucho y a tener que crear cosas nuevas de ejecución de obra, porque para que no se vea hay que entrar en momentos de obra que antes no hacía falta. Entonces, digamos, llegaba, ponía el aire y me iba, no. Ahora tengo que empezar a pensar cómo hago los pases, cómo dejo las alturas de los techos, cómo hago, nada, una reja colada en un hormigón, nada, no importa, es muy técnico, pero para poder cumplir eso que el cliente quiere que no se vea, ¿sí? Es cada vez más exigente el nivel estético en este tipo de obras, ¿sí? Me parece hasta interesante filosóficamente, o sea, ¿por qué hoy se puede considerar bello algo que parezca invisible cuando quizás... Yo veía justo hoy cuando entraba a este espacio y decía, ¿cómo me gustan los electrodomésticos? Ponerle de colores, muy 70, yo soy más vintage. Y a mí me gusta que se note todo. Claro. Digo, pero es verdad que estamos en una era donde el color pasa a otro plano, se quiere que la cosa sea más invisible. Me preguntaba si también, así como vemos estos cambios de tendencia en la estética, ¿los notaste en la eficiencia o en algún otro aspecto también? Sí, cada vez más el usuario interviene en el requerimiento. Cada vez más quiere participar y quiere decirte lo que quiere y quiere que sea más eficiente y quiere que consuma menos. Y según el tipo de usuario quiere que no se vea nada. Pasa con los electrodomésticos también, que quieren que las heladeras no se vean, que quieren esconderlas, que quieren que el horno se oculte, que los muebles se muevan. Hay como mucho trabajo y eso es
lo importante de poder trabajar junto con el cliente, y nosotros hacemos mucho eso. Entendemos antes qué quiere, antes de empezar a hablar de cuánto vale, de cómo se va a ejecutar. Siempre nosotros intentamos tener una reunión con el cliente, si es que no está definido, para entender qué busca y qué quiere, para poder llegar con los productos a lo que está pidiendo. ¿Qué es lo que más te entusiasma de tu trabajo? Esto me encanta, la obra me encanta, todas las complicaciones, la verdad que es una obra, el que no conoce cree que una obra camina, y una obra camina porque uno tiene que trabajar con cronogramas, con tiempos, pero siempre hay cositas que aparecen, y a mí me divierte, la verdad que a mí me divierte, y a mí me gusta mucho ver el producto final y haber hablado con el cliente, haberle dicho, bueno, ¿qué vamos a hacer? Haberle contado todo el plan que vamos a hacer y llegar al final y ver que se ha concretado, la verdad que es mucha satisfacción. El desafío intelectual quizás de resolver problemas, ¿no? Y de pensar fuera de la caja, por Sí, lo que sí. veo. Sí, ¿no? sí, y pensar fuera de la caja, entender la postura, la posición, lo que el otro necesita, y escuchar, 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 y lograr ejecutar con todo lo que significa después, porque después empiezan a aparecer otros actores que uno tiene que llevarlos a lograr lo que el cliente nos pidió. Sí, la escucha activa, está bueno eso también, ¿no? O sea, en realidad, de nuevo, me parece que es como muy filosófico todo lo que estamos hablando. No, pero es muy interesante. pero hay mucha ejecución. Claro, Algún pero día hay vamos como... a ir a una hora para que veas que hay también golpear. Hay que golpear y hay que poner brano, pero detrás de todo esto hay todo un concepto. O sea, lo dijiste creo que a lo largo de toda la entrevista. No es agarrar y decir te vendo algo, es pensar, es estrategia, ¿no? Nosotros no pensamos en vender y no te entrego un producto. La verdad que nosotros pensamos en darte un servicio, darte una solución y buscar cómo te ayudo a lograr lo que vos querías hacer, entendiendo que el usuario no conoce de todos los temas. Entonces, el objetivo primero es entenderte y lograr cumplir lo que vos querés. Claramente, poder hacerlo juntos. Te gustan los desafíos, así que te voy a hacer una pregunta de desafío. Es muy ver. difícil proyectar en un contexto tan cambiante. Uh-huh. Te pido que proyectes y me digas qué tendencias ves a futuro en el mundo de la climatización, pensando en un futuro de 1 o 2 años. Está cada vez más el foco, sobre todo, de nuevo, pensando si dividimos el mercado y nos vamos más al lado de desarrolladores, que es el mercado más grande, este mercado que vos decís cambiante y complejo, está cada vez más duro y más fuerte en buscar la mejor eficiencia, el mejor costo y la mejor ejecución. Entonces, ya no basta con lo que hacíamos antes, tenemos que ser cada vez mejores y buscar estos direccionales de ser mejores en costos, ser mejores en ejecución y ser mejores en lo que nos pide el cliente. Y creo que el desafío va por cada vez entender que lo que hicimos va a tener que ser mejor en el futuro. Excelente. Muchísimas gracias, Sebastián. No, muchísimas gracias a ustedes.